entonces con la presentación del doctor Pedro Torres. El doctor Pedro Torres Godoy es psiquiatra, terapeuta sistémico, psicoanalista, ha desarrollado una intensa labor en el campo del psicodrama y en el campo del trauma, en el ámbito de la formación y en el ámbito de la clínica. Actualmente es psiquiatra del Hospital Clínico de la Mutual y además trabaja en formación en la Escuela de Dramaterapia de Santiago. Entonces, él va a hacer una presentación sobre el trauma que ha denominado el abrazo vacío. Voy a dejar con ustedes al doctor Pedro Torres para que nos haga su presentación. Hola, encantado de estar aquí en compañía de todos ustedes. Buenas tardes para todos y para todas. El trabajo que voy a exponer, esta presentación y esta ponencia, yo la defino más bien como una propuesta y parte de una historia muy curiosa. En octubre del año 2019, yo di un taller en Salamanca, en España, que tenía que ver con traumas especialmente. Y uno de los ejercicios que desarrollé era un ejercicio con los abrazos. Fue un ejercicio central porque produjo una movilización notable en todos los participantes de ese taller. Yo quedé muy conmovido, tremendamente conmovido. Y al estar en ese momento tan absorto con esta experiencia, que era la experiencia de un abrazo vivencial, de un abrazo existencial, un abrazo profundo, no solamente este abrazo a veces social o político que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Decidí repetir la historia y quise presentar algo más avanzado y más evolucionado en el Congreso de la Sociedad Española de Psicodrama en Valencia, que se desarrollaba curiosamente por estos días, mayo. Pues bien, sucedió que este taller, que en lo central era él y los abrazos en el grupo, bueno, resulta que vino la pandemia y se produjo una hecatombe mundial. Se canceló el taller, se canceló el congreso, se cancelaron los vuelos. Bueno, y yo dije, ¿qué voy a hacer con este trabajo? ¿Qué voy a hacer con este taller y con esta ponencia, con esta propuesta que tenía acerca de los abrazos, puesto que se había transformado prácticamente en anatema con esto del distanciamiento social? Y ahí me surgió la idea de nominar como el abrazo vacío a esta presentación. Reunió en esta propuesta varios intereses que he tenido yo en el tiempo, que he ido desarrollando. En la diapositiva siguiente podemos ver que uno de los intereses que me ha guiado en mi vida profesional es el tema del trauma. El tema del trauma ha sido un tema importante en mi desarrollo como médico, psiquiatra y como especialista, y trabajando fundamentalmente en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad, donde asisto a muchos pacientes gravemente traumatizados que tienen problemas de asalto, problemas de accidentes laborales, también situaciones que ocurren en la sociedad a nivel comunitario. Por lo tanto, el trauma, considerado como una herida psíquica y una herida física, me ha motivado a mí en mi desarrollo profesional. Una segunda área importante que he desarrollado es la neurobiología. La neurobiología, especialmente en esto que se llama el sistema vinculado con la seguridad, es decir, la neurobiología de la amenaza y la neurobiología de la seguridad.
que tiene que ver con sistemas neurobiológicos humanos muy primitivos y que tiene que ver con el desarrollo de los mamíferos superiores, en particular el hombre, pero viene toda esta situación, esta conexión de el sistema del nervio vago que comunica el cerebro con nuestros órganos internos, con el pulmón, con el corazón, con el estómago, intestino, y esto prácticamente es un tremendo sistema de interconexión somatosensorial, bioquímico, entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Esa parte me ha fascinado y me ha motivado a escribir y a explorar acerca de la neurobiología de la dramatización. Un tercer elemento, como ustedes pueden verlo ahí en la diapositiva, tiene que ver con la primatología. Me he encontrado con la sorpresa de que las tres grandes primatólogas han sido mujeres, la que han investigado en gorilas, la que ha investigado en orangutanes, la que ha investigado en todos estos simios superiores digamos, en distintas partes de África, han descubierto dentro de los grupos de simios una categoría especial que se llaman los monos terapeutas, que son aquellos monos que están dotados de una habilidad y de una capacidad comunicacional como para abrazar a aquellos otros miembros de su especie, de sus congéneres, que están en una situación de pérdida de un bebé, pérdida por una situación de enfermedad o por una agresión que ha sufrido. Pues bien, estos monos terapeutas están encargados de abrazar a estos, digamos, animales que están sufriendo. Por lo tanto, esa parte me ha motivado a hacer un seguimiento filogenético también en el tema del abrazo. Ahora bien, Pedro, el impacto que ha producido... ¿Sí? Escúchame un segundo. Vamos a hacer una reconexión para ver si mejora la calidad de la transmisión, ¿ya? Porque hay mucha gente que dice que no escucha, ¿ok? Dame un minuto. Cable. ¿Aló? 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 Sí, hay gente que escucha. De nuevo, pruebe. ¿Aló? Probando. ¿Aló? Probando. Probando. De nuevo. Probando. ¿Aló? Probando. Probando. Yo te escucho mejor, Pedro. No. Probando, ¿no? Probando. Está todo ok. Ya, ahora sí. Bien. Continúo de donde estaba, ¿no? Ahora se escucha mejor, dicen algunos. ¿Se escucha mejor el audio? Sí, se escucha. Ok, Y ahora vamos a continuar. Disculpa, Pedro, vamos a continuar. Y vamos a continuar donde estabas en tu presentación. Ya. Bueno,
la voy a continuar de donde estaba, ¿no? Sí, Estaba diciendo que había un área de la primatología donde estas investigadoras en primates habían desarrollado estudios de orangutanes, chimpancés y gorilas, que son simios superiores que tienen esta categoría dentro de sus propios miembros de la comunidad para generar abrazos terapéuticos, para contener a otros miembros de su propia comunidad, especialmente a madres que habían perdido a sus bebés, ya sea por enfermedades o por ataques de otras animales de la selva. Por lo tanto, el abrazo pertenece a la áptica. La áptica es la ciencia del tacto, del contacto y la ciencia que estudia la comunicación a través del tacto, de los abrazos, de los gestos y de la comunicación piel a piel. Por eso es que, a propósito de esta frustración que yo tuve con el trabajo que iba a hacer en la ciudad de Valencia, me adelanté y empecé a escribir sobre este tema del abrazo vacío y finalmente, bueno, dije, esto lo debo convertir no solamente en una propuesta, sino tal vez en una propuesta que puede ser trabajada en términos prácticos con grupos humanos. Yo no sé si a través de Zoom, no sé si a través de alguna plataforma virtual, no lo tengo claro, pero de alguna forma la creatividad humana surge en estos momentos importantes de tener que detenerse, de tener que pensar, de tener un poco de paz interior para decir, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en este momento no sabemos qué es lo que va a suceder, ni tenemos respuesta a las consecuencias que va a tener esto del distanciamiento social por esta pandemia en las personas, en los grupos. Me ha tocado ver de mis pacientes, muchos adultos mayores, que han desarrollado últimamente cuadros depresivos graves. Y cuadros depresivos graves por cosas tan profundas como que no pueden abrazar a sus nietos. Y muchos de ellos me han dicho, no solo echo de menos el abrazo de mis nietos, sino echo de menos el olor de mis nietos. El olor humano, digamos, piel a piel. Eso es relevante y creo que nos está pasando la cuenta. Poco a poco se está comenzando a manifestar una pandemia de salud mental producto de no solo el distanciamiento social, sino del efecto traumático que ha producido en toda la comunidad esta onda expansiva del trauma. ¿Por qué planteo que se trata de un trauma? La onda expansiva del trauma, hay una diapositiva ahí que se refiere a la onda expansiva del trauma. En la onda expansiva del trauma es la siguiente, por favor. En la onda expansiva del trauma hay personas, miembros de una comunidad, que son los que reciben el impacto inmediato de la situación amenazante. Esos serían las víctimas primarias. En la siguiente diapositiva está. Ahí está. Las víctimas primarias podemos ser cualquiera de nosotros. Y en esto también estamos los trabajadores de la salud, los que estamos recibiendo, los trabajadores que están en la primera línea, pueden ser perfectamente víctimas primarias. Las víctimas secundarias son los testigos, los que están testificando, observando y viendo no solamente lo que ocurre, sino la desolación de la persona que está primariamente traumatizada. Este modelo de la onda expansiva del trauma se estudió en tiempos de guerra. Al estudiarlo en tiempos de guerra, se estudió con las granadas y con las bombas que explotaban en los campos de batalla.
y los efectos que producían, los efectos deleterios que producían en los cuerpos y en las psiquis de las víctimas primarias. Las víctimas terciarias, el personal de salvamento, el personal de rescate, también los profesionales de la salud, las personas que están, personal sanitario, que están dando la asistencia a estas víctimas del campo de batalla. Y aquí sucede algo curioso y algo no menor. Las víctimas cuaternarias y las víctimas quinarias y las siguientes comienzan a pertenecer a la comunidad. En ese punto aparece la traumatización vicaria de la comunidad. Y la traumatización vicaria de la comunidad tiene que ver con la interfase con los medios de comunicación masiva. La noticia en la prensa, la noticia en la televisión, la noticia en la radio, los comentarios, los rumores, las teorías, los memes, en fin, tanta cosa que dice la gente, he comentado con amistades, tanta cosa que se ha dicho. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se toma un distanciamiento de esta naturaleza, una disociación de esta naturaleza, pues pasa algo muy sorprendente. Quienes estamos en el otro lado de la pantalla decimos, esto no me va a pasar a mí. No, yo no me voy a contagiar. No, esto le sucede a otras personas. Es una negación que hacen las personas y sin embargo, vean ustedes, en 2 meses han escuchado alguna noticia distinta que no tenga que ver con la pandemia y con el coronavirus. Fíjense que todo el día está esta noticia dando vuelta, traumatizando, traumatizando, traumatizando. Y eso es muy grave. No hay ninguna otra noticia. Dice, desaparecieron las noticias entonces. Pues bien, estamos siendo víctimas vicarias de una traumatización masiva que nos va a pasar la cuenta, nos está pasando la cuenta de hecho, día a día y no sabemos cuánto más es lo que va a durar. Por eso que le hacía el comentario de lo que sucede con los niños, con los jóvenes y con los adultos mayores. Las consultas han aumentado, las peticiones y las demandas. Quiero retroceder un poco en una diapositiva anterior, donde hay una hermosa imagen de un libro, la carátula de un libro del doctor Alfredo Cia, el trastorno de estrés postraumático. Fíjense que usted ahí que hay 3 personajes. El ángel herido es el personaje que está siendo conducido en una parihuela por 2 jóvenes campesinos. El que va adelante luce apesadumbrado, oscuro, gris. Representa la depresión, que es la que está siempre manifestándose cuando existe un trauma grave y que es la que generalmente se trata. En cambio, el personaje que va atrás nos está mirando con desdén, con rabia, con desprecio. Nos está mirando a todos nosotros. Nos está diciendo que nosotros somos culpables y responsables de lo que ha sucedido, de esta herida que ha generado este sufrimiento en este ángel, el ángel que todos podemos ser. En la siguiente diapositiva, vean ustedes que hay una descripción muy importante en honor del artista Hugo Simberg, que escribe, que es quien pinta el ángel herido. El ángel herido, dice, con su frente vendada, es transportada en parihuelas por 2 niños campesinos. Contrasta su blancura, símbolo de la pureza e inocencia, con la oscuridad de la indumentaria de los seres terrenales. Una realidad que lo sobrepasa y lo quiebra, lo ha golpeado y se deja llevar apesadumbrado. Ha perdido su ángel, el mundo ideal de la inocencia celestial, y está inmerso en
el mundo inmundo de una cruel realidad luego de lo acontecido. Quienes lo transportan se muestran resignado el primero y resentido o molesto el segundo, como culpabilizando al observador por el trauma ocurrido. Ambos muestran la disposición humana innata de asistir al caído, no importa lo precario de sus medios. Como veremos, en el trauma, aclaremos, en esta pandemia existe y existirá un antes y un después, pudiendo al mismo tiempo despertar lo peor y lo mejor del ser humano, de la crueldad más abyecta a la abnegación más sublime. Quiero adelantar un poco la diapositiva. La siguiente diapositiva muestra, me parece que es la anterior. La anterior. Muestra al investigador Peter Levine. Peter Levine, no, esa. Peter Levine es un biólogo que estudia los animales en la fauna, en la jungla, perdón, y lo estudia cuando los animales son atacados por las bestias. Y él plantea lo siguiente, dice que el trauma se aloja en el cuerpo. Una experiencia, dice, se vuelve traumática cuando el organismo se siente abrumado, reacciona con impotencia y parálisis, cuando no hay absolutamente nada que se pueda hacer para alterar el resultado de los acontecimientos. El sistema en su totalidad se colapsa. Para solucionar el trauma hay que lidiar con la parálisis física, la agitación y la impotencia, y encontrar alguna forma de actuar corporalmente para regular el control de la propia vida. Peter Levine le da una gran importancia a las sensaciones físicas y a los gestos corporales. Peter Levine estudia los animales que son severamente traumatizados y se da cuenta que solo pueden liberarse del trauma, de los traumas graves, en la medida que desalojan el trauma del cuerpo dolido, en la medida que desalojan su trauma del cuerpo adolorido. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con los trabajos corporales, con los trabajos colectivos que movilicen emociones en ese nivel, van a ser de todas maneras antitraumáticos. El siguiente investigador y un escritor notable, Basser van der Kolk, en un libro hermoso que es un bestseller del año 2019, dice que el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo nos pasará la cuenta. El trauma se aloja en el cuerpo, no se aloja en la mente. El trauma psíquico se aloja en las memorias procedimentales. Y siguiendo a Peter Levine y volviendo a la neurobiología, hoy día los mecanismos de defensa que se han activado en los seres humanos a nivel individual y en los grupos y a nivel colectivo es uno de los mecanismos más primitivos que se puede rastrear en la filogenia de los mecanismos defensivos de los seres vivos. Es la parálisis y la disociación. Y fundamentalmente la parálisis. Y para que ustedes puedan darse cuenta de esto, la parálisis es un mecanismo defensivo que aparece en los reptiles. Cuando un reptil es atacado, se hace el muerto. Se llama tanatosis. También surge en los mamíferos. Es cosa de ver, por ejemplo, cuando una ratita es atrapada en las fauces de un gato, se hace el muerto, se hace la muerta, y cuando el gato se descuida, sale arrancando rauda para poder huir del peligro. En ese momento, cuando arranca y se aleja, se activa todo el sistema adrenérgico simpático de la huida, porque también puede luchar.
Cuando un organismo está enfrentado a un peligro, se puede luchar o huir. La lucha, el ataque o la fuga son dos mecanismos de defensa que tienen que ver con la neurobiología de la defensa ante una amenaza grave. Y el tercer mecanismo, que es el más complejo, porque es el que produce patologías y enfermedades en los seres humanos, es justamente la activación del nervio vago y del parasimpático dorsal, que es el más primitivo, el que nos lleva al congelamiento, a la parálisis y a la disociación. Cuando sucede eso, el organismo no tiene respuesta y por lo tanto no va a saber qué hacer. En tiempos de pandemia hemos escuchado mucho, no sabemos qué hacer, no hay vacunas, no hay medicamentos, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. Ha surgido obviamente medidas preventivas como el confinamiento, pero no sabemos qué hacer y no tenemos respuesta, y eso produce una urgencia y una emergencia ante la necesidad de tener respuestas. Por lo tanto, se han activado mecanismos de defensa muy primitivos, muy básicos, que están en nuestros genes y por lo tanto en lo más fundamental de la neurobiología de la defensa psíquica y física. Quiero terminar esta presentación con lo que ha dicho Jacob Moreno, el creador del psicodrama. Jacob Moreno habla del concepto de encuentro. El concepto de encuentro yo le puse en la vida, en el teatro y en el psicodrama. El concepto de encuentro está en el centro de la psicoterapia de grupo, está en el centro de los grupos, en el teatro, en el psicodrama, y significa, y escuchemos bien, significa estar juntos, encontrarse, tocarse dos cuerpos, ver y observar, palpar, sentir, oler, pondría yo, a propósito de estos abuelos enduelados, adoloridos por no poder ver a sus nietos. Compartir y amar, comunicación mutua, conocimiento intuitivo mediante el silencio y el movimiento, la palabra y el gesto, el beso o el abrazo, unificarse. ¿Qué más corporal que el concepto de encuentro es la definición que ustedes están leyendo en este momento y escuchando con las palabras de Moreno? Hoy día estamos muy comunicados a través de las redes, en fin, a través de plataformas de conexión, pero yo por lo menos soy de piel, soy de cuerpo, trato de no hacerme un poco, de no autoengañarme. Yo digo, no puede, esto es irreemplazable, esto no tiene otra posibilidad porque corresponde a lo más humano del ser humano, a lo más biológico de nuestros cuerpos físicos. Para que vean ustedes la siguiente descripción que hace Moreno en la diapositiva siguiente. Dice que en un principio era la existencia, pero no hay existencia sin existente. En el principio era el verbo, la idea, pero antes fue la acción. En el principio era la acción, pero una acción no es posible sin un actor, sin un objeto al que apunta el actor y sin un tú al que encuentra. En el principio era el encuentro. La dramaterapeuta maestra Sue Jennings ha planteado un modelo de trabajo en donde lo primero que surge en el bebé es el movimiento, es el cuerpo, y posteriormente surgen otros elementos como la proyección, el enrolamiento en personajes, pero lo primero que surge es el cuerpo, y hay muchos ejercicios de trabajo
corporales que los podemos recuperar los adultos para generar hasta cierto punto una inmunidad psicológica. Quiero dejar un poco instalado este concepto, el de inmunidad psicológica. Podríamos llamarle resiliencia también, como para enfrentar lo que tiene. Hoy día estamos recién como en una etapa de diagnóstico. Yo estoy, me voy a colocar en mi cabeza de médico, y voy a decir, estamos en etapa de observación, estamos en etapa de diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo va a darse el desafío que nos llega a futuro? ¿Cómo va a ser el encuentro? ¿Cómo va a ser el encuentro cuerpo a cuerpo? A futuro, en los próximos meses, en los próximos años, ¿qué tipo de fantasías, qué tipo de temores, qué paranoias vamos a tener cuando nos volvamos a dar la mano después de meses y tal vez después de años? Cuando nos volvamos a abrazar sin temor. Solo quiero plantearlo como reflexión. Yo no lo sé, no tengo la respuesta, ni tengo herramientas, ni puedo dar ninguna consejería, ni definir ningún tipo de ejercicio para superarlo. Solo lo dejo como planteamiento. Lo que sí estoy seguro, que el ser humano, los grupos enfrentados a un desafío tan tremendo como lo que está sucediendo en nuestra comunidad, vamos a recurrir, la mayoría, si no todos, a un elemento, a una capacidad, a una cualidad profundamente humana que es la creatividad. Vamos a ser más creativos y vamos a ser mejores personas. Vamos a ser mejores grupos y mejores comunidades. Es una esperanza. Realmente lo creo así del ser humano. Con estas palabras quiero definir el fin de mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Pedro. Están publicados en Amazon. Hay 2 libros en Amazon que están en versión Kindle y también hay libros que están en nuestro sitio web www.edras.cl y tenemos un reciente libro, Dramaterapia, Teatros que curan el alma, de Editorial Letra Viva, que también lo estamos haciendo llegar a través de nuestro centro. Ahí están las investigaciones más nuevas, más recientes, y lo último que he estado desarrollando sería el tema de la neurobiología de la dramatización. Gracias, gracias. Encantado de estar aquí. Gracias, Pedro. Gracias. Tengo la impresión de que ha mejorado en algo la transmisión. Lo invitamos a hacer comentarios que esperamos poder responder al final de la presentación. Me corresponde a mí ahora presentar denominado un enfoque narrativo sobre cómo podemos abordar el trauma. Lo denominé esto relatos vitales. No se alcanza a ver bien la presentación, la parte final, pero les voy a ir transmitiendo cuáles son las principales ideas que tienen que ver con que en una situación de crisis aparecen las emociones de la amenaza, la pérdida, la incertidumbre, la ansiedad, la tristeza y la rabia. Y estas emociones se basan en, como de alguna manera señaló Pedro, en aspectos básicos de los seres vivos, aspectos que tienen que ver con las estructuras biológicas relacionadas con el tronco cerebral, donde se instalan los dinamismos básicos que protegen al ser vivo en relación a su vitalidad. Esto es lo que se ha denominado el core affect, y que son dimensiones muy básicas que no deben ser consideradas todavía emociones, pero sin duda que están allí y son las que se activan
como señalaba Pedro, en relación a la situación de amenaza vital, cuando él hablaba de los estudios con animales. Bueno, ahí estamos conectados todos los seres vivos. Pero sobre esa base, en los seres humanos hay algo que nos caracteriza y que hace que seamos distintos en relación a los otros seres vivos, que tiene que ver con nuestra capacidad de simbolización. La capacidad de simbolización significa que podemos representarnos lo que sucede en el medio, y esto es gracias a la corteza cerebral y específicamente a la corteza frontal. Hay una estructura que ustedes pueden ver en el cerebro a su izquierda, que es el sistema límbico, que es, por decirlo así, la estructura que regula las emociones, pero es muy importante entender que las emociones no son simplemente impulsos biológicos, sino las emociones surgen en la interacción entre los impulsos biológicos de supervivencia y las representaciones simbólicas. Es decir, la emoción siempre contiene un aspecto simbólico, no es pura vitalidad, no es pura biología, hay un componente simbólico. La atribución de algo como amenaza, la atribución de algo como agresión, la atribución de algo como amistad, y la generación de una emoción siempre es un proceso mediado por nuestra capacidad reflexiva. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros queremos mostrarles acá es que nuestra capacidad de generar representaciones es una gran influencia en la forma en que vivimos y sentimos el mundo. Por decirlo así, no sentimos directamente el mundo, sino está mediado por nuestras representaciones, ¿sí? Como se señala ahí, nuestras representaciones son las que generan nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Entonces, a partir de nuestras representaciones surgen dos grandes atributos de la experiencia humana. Tiene que ver con recordar, reconocer, y a eso lo llamamos la memoria. La memoria nos da la impresión que tiene que ver con volver a capturar la experiencia que ha pasado. Y eso es muy importante para el sentido de la identidad. De alguna forma nosotros sabemos quiénes somos en base a nuestra memoria. Cuando hablamos de nosotros, hablamos de nuestra historia, de nuestros recuerdos, de lo que hemos hecho en la vida. Pero hay otra capacidad que es muy importante que tiene que ver con la imaginación. Y esta tiene que ver con combinar y transformar las representaciones. Combinar y transformar las representaciones que hemos tenido del mundo. Y esta es una capacidad muy importante para imaginar qué es lo que les sucede a los otros, para ponernos en el lugar de experiencias que no hemos vivido, que es una forma de referirnos a la empatía. Entonces, atención, porque los seres humanos somos memoria y también estamos constituidos por nuestra capacidad de imaginación. Por eso, cuando nos hacemos la pregunta de cómo es el mundo, cómo son los otros, cómo soy yo, hay dos formas de poder entender qué respuesta doy. Cuando me hago estas preguntas, puedo responder con una historia. Y una historia hace referencia a una trayectoria de sucesos en el tiempo. Es decir, me preguntan, ¿cómo soy yo? Bueno, yo cuento, yo soy Cristian Vázquez, nací en Santiago, estoy casado, viví en Punta Arenas, ahora vivo en Viña, tengo 2 hijos, estoy en la Universidad de Chile, y empiezo a contar los hechos, empiezo a poner en movimiento mi memoria. Pero cuando empiezo a contar mi historia, a la vez empiezo a constituir un relato, que es la otra versión de la palabra historia. Historia en el sentido de los sucesos en el tiempo, e historia en el sentido de relato, de algo que significa una combinación. Y entonces, por lo tanto, la idea es que cuando yo hablo de mí, no solamente estoy haciendo referencia a lo que ocurrió, sino estoy haciendo combinaciones, estoy haciendo una organización de los hechos, le estoy dando un sentido. Entonces, en ese sentido, también nuestra propia identidad tiene que ver con nuestra imaginación. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros queremos sugerir acá es que cuando decimos que nuestra identidad tiene que ver con un relato, estamos haciendo referencia a que
el relato es una narración sobre lo que me ha ocurrido. Cuando yo cuento quién soy yo, qué me pasa, cuál es mi vida, qué es lo que me ha ocurrido, y empiezo a describir cómo me han tratado, cómo he actuado, cuál es el valor que los demás me han atribuido, cuál es el valor que yo me atribuyo, qué espero de mí mismo. Empiezo a constituir un relato y empiezo a articular, a organizar esos aspectos. Entonces, como también decía Pedro, el relato no surge en la mente individual de la persona. El relato es una forma en la cual yo organizo los encuentros que he tenido con los otros. El relato habla de mi vida, pero habla de los encuentros que he desarrollado y de la forma en que yo me he situado en esos encuentros. Entonces, lo que estamos proponiendo acá es que los seres humanos construimos nuestra identidad a través de la elaboración de relatos. Estos relatos surgen en el pensamiento, en la memoria y también en la imaginación. También hay un componente creativo. El relato de nosotros mismos no es una mera transcripción de los hechos que hemos vivido. De esta forma uno puede comprobar que uno cuenta la historia de su vida de una manera antes y después. Por ejemplo, quizá a ustedes les ha pasado, cuando uno revisa su infancia, cuando uno ve su familia de origen en una etapa en que uno no tenía hijos, se acuerda de ciertas cosas. Pero después, cuando uno ha sido padre, cuando uno ha sido madre, cuando uno ha experimentado ciertas cosas, la memoria que tiene de esa etapa es distinta. Y nos contamos otro relato sobre nuestra vida en la infancia o en la niñez. Por lo tanto, lo que nosotros estamos permanentemente haciendo es que estamos reestructurando los relatos que tenemos en virtud de las experiencias que vamos teniendo y vamos generando un componente imaginativo en el sentido de nuestra identidad. Entonces, nuestra invitación es pensar lo siguiente, que nuestros relatos definen nuestra identidad, la forma en que nos entendemos a la luz de nuestro pasado. Por decirlo así, hay, digamos, un peso de la trayectoria de nuestro pasado, podemos entender qué es lo que hemos sido. Pero ojo, además los relatos constituyen el marco de comprensión para lo que ocurrirá en el futuro. Es decir, nuestros relatos no solamente son una forma de mirar al pasado, sino también una forma de entender qué es lo que nos va a pasar. Y aquí es donde vamos a conectar con la situación de amenaza. ¿Sí? Cuando vivimos una situación de amenaza, como muy bien lo explicó Pedro y no me voy a detener, lo que a mí me interesa recalcar es que la exaltación de los afectos, de la ansiedad, el temor y la tristeza van a producir esta sensación de parálisis corporal, van a dejar conmovido el cuerpo y además van a tener un efecto en que van a reducir la capacidad de simbolización y van a inhibir los procesos reflexivos y la imaginación. Es decir, en la medida en que hay una amenaza más intensa, la capacidad reflexiva, la capacidad de la corteza para poder regular los procesos emocionales se va disminuyendo. Y por eso lo que nosotros estamos proponiendo es que la experiencia traumática va a generar un tipo de relato que hemos llamado el relato plano, que es cuando las personas hablan de lo que les ocurrió en un episodio de su vida donde fueron afectados por un trauma, hacen una descripción focalizada de los hechos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con las personas que han estado afectadas por una experiencia traumática, pero su relato al inicio, cuando se comienza a conversar con ellos, tiende a tener estas características. Sus experiencias están empobrecidas porque están todas marcadas por los afectos y por lo tanto están inhibidas en su capacidad de mostrar matices. Se miran las relaciones linealmente porque los afectos relacionados con la amenaza, con el temor, son afectos que tienden a polarizar nuestra concepción del mundo. Es decir, cuando tenemos mucho susto, cuando tenemos mucho temor, vemos las cosas de manera muy lineal. Queremos identificar rápidamente las amenazas. Queremos saber dónde están los peligros. Y necesitamos saber que hay peligro o no hay peligro. O sea, el pensamiento se tiende a poner más binario. Por lo tanto, las personas tienden a carecer de matices
Y una cosa muy importante es que el narrador no se reconoce a sí mismo. No se ve como un narrador que está contando una historia, sino más bien como un testigo de algo que le pasó. Esto es lo que decía Pedro como la disociación, ¿no es cierto? Donde la persona está contando algo que le ocurrió, pero lo cuenta como si él estuviera describiendo algo que le ocurrió a otra persona. Entonces, lo que nosotros hemos identificado es que este tipo de relatos que surgen de personas que han sido afectadas por experiencias traumáticas empobrece su comprensión del pasado. Es decir, limita entender qué fue lo que ocurrió, cómo fue lo que ocurrió, cuáles fueron las opciones, y tiende a ponerlo en una situación de amenaza y a tratar de huir o a tratar de no conectarse con esa experiencia. Pero además limita la forma en que entendemos las nuevas experiencias porque nos hace ver el mundo un poco desde esa óptica. En ese sentido, el relato plano es una forma en la cual dejamos de percibir los matices y vamos a tener dificultades para incorporarlo en nuestro discurso. Por lo que nosotros queremos proponer o invitar a mirar como intervención terapéutica para las personas que han sufrido o están sufriendo experiencias traumáticas, es una intervención basada, digamos, en la forma de ampliar o movilizar aquellos aspectos emocionales que están en la base del relato. Esta es una intervención terapéutica que está fuera, digamos, de la etapa de intervención en crisis. ¿Ya? La intervención en crisis son los primeros auxilios, y es lo que requiere una persona que está en una situación traumática. Pero esta intervención terapéutica es como una segunda fase donde la persona ya ha recobrado como la seguridad vital, se ha estabilizado en su entorno y está en condiciones de iniciar un proceso terapéutico en forma gradual. Lo que nosotros decimos es que se requiere esta conexión emocional segurizante, que tiene mucho que ver con lo que dice Pedro, de la posibilidad de estar con otro, de ver a otro y poder reflejarse en la mirada del otro, poder encontrarse en el rostro del otro. Esto es muy importante porque los seres humanos necesitamos el rostro del otro para saber cómo estamos nosotros. De alguna forma nos vemos en la mirada del otro. Si el otro nos mira con preocupación, si el otro nos mira con interés, si el otro nos mira con empatía, la forma en que el otro nos mire de alguna manera influye poderosamente en nuestra propia experiencia de nosotros mismos. Entonces, por eso parece tan, digamos, complejo poder situar ese encuentro solamente en un encuentro que sea, digamos, por internet. Y parece, digamos, que es posible hacerlo, pero no con la misma intensidad que significa sentir la presencia del cuerpo del otro en ese espacio. Aún así, nos parece que es muy importante focalizar en el sentido del relato. Los pacientes que han desarrollado un relato plano como que describen los hechos sin poder transmitir el significado y poder ir recobrando el significado, poder entender desde su propia experiencia es muy importante. Y en ese sentido, prestar atención a la intensidad emocional de las palabras es muy importante para poder ir conectando con aquellos aspectos de su experiencia que, si bien no son tan evidentes, no son tan intensos, son matices de su experiencia. Por ejemplo, cuando las personas hablan de haber sufrido agresiones o haber estado en situaciones de abandono o haber experimentado mucho temor, sin duda que tenemos que prestar atención a las amenazas, tenemos que prestar atención a lo que les afectó. Pero también es importante prestar atención a otros elementos emocionales que aparecen en el discurso, a elementos que tienen que ver con los matices. Esto es lo que llamamos la exploración de los detalles laterales. En los detalles laterales es donde puede el discurso comenzar a movilizarse, donde comienza a desarrollarse la capacidad creativa que se basa en la imaginación de poder encontrar otro punto de vista. Las personas que han estado sufriendo experiencias traumáticas en general quedan con la sensación de que no hay más opciones, de que están
en una situación de limitación, que no hay mucho más que hacer. Quedan paralizadas, como decía Pedro, corporalmente, y su capacidad de simbolizaciones también está paralizada. Entonces se trata de ir buscando los detalles laterales, y alentar la simbolización y la imaginación a través de contar relatos breves, anécdotas, películas. Aquí lo que se trata es de que nosotros, los terapeutas, podemos introducir nuevos elementos imaginativos, salir, digamos, de la historia lineal y de la historia que está congelada y empezar a integrar nuevos elementos que incluso tengan que ver con experiencias que nosotros hemos pasado, de tal manera que se amplíe el propio marco de comprensión. Eso es lo que llamamos estar conectado con las propias resonancias imaginativas, dice ahí, y emocionales. Es decir, el terapeuta va agregando también elementos que permitan ir matizando el relato del paciente. Lo que nosotros queremos invitarlos a considerar son las intervenciones terapéuticas para desarrollar los relatos vitales y promover, junto con lo que ha señalado Pedro en relación al encuentro, al espacio corporal, la idea de que los seres humanos, junto con desarrollar nuestra capacidad para sostenernos frente a la adversidad o la sensación corporal de estar con otros, que es fundamental, también somos capaces de sostenernos con nuestra capacidad imaginativa. Esta capacidad imaginativa es la que nos puede salvar frente a la dificultad de una crisis como la actual. Nuestra capacidad imaginativa o creativa, como se puede señalar también, es la que nos puede permitir ver qué opciones que tenemos, de qué manera podemos inventar para ir al encuentro de los otros. Cuando la realidad es difícil, cuando la realidad es frustrante, cuando en el entorno vemos pocas opciones, nuestra capacidad de inventar, nuestra capacidad de imaginar un futuro distinto es la que nos salva y la que nos conduce a nuevas posibilidades. Ahora, el desafío es construir estos espacios de encuentro donde podamos hacer fluir los relatos. Espacios de encuentro que por ahora serán virtuales, online, pero que son encuentros donde podemos compartir y podemos acercar. Bueno, con eso les agradezco su atención. Con esto concluyo mi presentación. Dejo ahí mi correo, mi sitio web personal y les comento que están a su disposición estos artículos que he desarrollado sobre la perspectiva narrativa para aquellos que puedan estar interesados. Entonces, quiero invitar a que ustedes nos hagan llegar algunos comentarios por el chat y si es posible que podamos hacer algunas palabras de comentarios de Pedro para ir cerrando en esta conferencia. Pedro, ¿te quisiera hacer algunos comentarios para cerrar las presentaciones? Perdón. No, yo esperaría algunas preguntas por el chat. Ya. Preguntas por el chat. ¿Estás viendo las preguntas, Pedro? Hay algunos comentarios para ti.
Bueno, hay una pregunta que señala, que dice, ¿cómo se están entendiendo lo traumático? Bueno, lo estamos entendiendo de una manera amplia. Estamos entendiendo porque en relación al trauma hay muchas perspectivas, pero lo estamos entendiendo de una manera amplia, pero reconociendo que se trata de una experiencia emocional intensa que es difícil de elaborar y que reaparece en la experiencia de la persona. Lo traumático básicamente se entiende así, ese es el núcleo de lo traumático, algo que no puede ser elaborado, algo que sigue influyendo en la vida de una persona, que sigue determinando la manera en que se relaciona con el mundo, que le provoca sufrimiento y que limita sus capacidades para experimentar nuevas emociones o para elaborar nuevas experiencias. Bueno, sí, vamos a repetir. Nos están diciendo que la primera parte no se escuchó. La verdad es que fue muy difícil porque estaba muy mala la conexión. Esperamos repetirla. Ahora, esperamos que nos toque una buena conexión. ¿Sí? Cristian, Vale. ¿Cristian me escucha? Sí, Hay una pregunta aquí, no sé si tú la respondiste, que dice, ¿qué herramienta se puede utilizar para tratar el trauma vicario que se ha expandido en la comunidad? ¿Esa la dale. respondiste? No, dale tú. Sí, mira, el punto es el siguiente. El trauma colectivo se va a tomar un tiempo en instalarse. Estamos hablando específicamente de esta pandemia, porque se está en este momento en la etapa de shock traumático. Y eso habitualmente toma varios meses, donde las personas están recibiendo el impacto de esto que va en ascenso y que no se sabe en qué momento va a parar esto. Después vienen las secuelas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Los organismos de salud, y hablando específicamente del trauma vicario en los profesionales de la salud, y para qué decir en la comunidad en general, no tienen una cultura de autocuidado para sus profesionales de la salud. No hay una cultura y lo que se hace es puntual, no es a nivel programático. Y eso es un déficit muy grave que viene arrastrándose hace muchos años. Y, digamos, como cultura. No existe una cultura de autocuidado, no existe una cultura en las instituciones de salud permanente. Por lo tanto, se van a tratar las secuelas. Y lo que yo pienso, y no quiero ser apocalíptico, que tampoco se van a tratar las secuelas. Y las personas van a seguir sus propias vidas como tratándose los traumas en el nivel más íntimo que es de sus propias familias. Porque tampoco existe una cultura comunitaria, tampoco existe un comunitas, esta vida atomizada, donde hay mucho individualismo, nos va a pasar la cuenta, también en eso mismo. De manera que yo creo que es el momento de levantar propuestas para tratar el trauma vicario, no solo a nivel de los profesionales que trabajan con los pacientes, sino a nivel de toda la comunidad, pero a nivel como programa de salud, como programa de salud mental orientado a eso. Yo creo que ahí está la gran deuda de la autoridad sanitaria, bueno, en nuestro país y en otros países también, digamos. Yo conozco más un poco la realidad de acá. Quería contestarte eso. Sí, yo
yo quisiera comentar que estamos hablando de trauma porque las experiencias de privación, las experiencias de incertidumbre generan amenaza, pero no necesariamente todas las personas que están sufriendo los efectos de la pandemia tienen trauma. Podemos asimilar y que hay una alta probabilidad, sobre todo en las personas que tienen vulnerabilidad por otras circunstancias. No hacemos equivalente la existencia de una pandemia a una existencia de que toda la gente está en situaciones traumáticas. Hay que ver cada caso individual cuáles son los recursos que tienen las personas para enfrentar y cuál es el nivel de estrés que están viviendo las personas. Indudablemente, las personas más vulnerables son aquellos que tienen menos recursos laborales, económicos, y psicológicos y psicosociales para enfrentar el estrés. Hay algunas personas que han preguntado por cómo aplicar esto en niños que no cuentan con la capacidad cognitiva. Bueno, ese es un tema muy específico y como he señalado, hay que ver si los niños tienen algún tipo de sintomatología traumática, porque no necesariamente es así, va a depender de cuál es el grado de perturbación que ellos han vivido. Y eh, alguien pregunta por el trauma emocional en adolescentes en contextos muy vulnerables y redes de apoyo, ¿sí? Bueno, yo creo que hay que evaluar caso a caso. Indudablemente las personas que tienen, como señalaba, vulnerabilidad pueden ser más afectadas, pero ojo, que no necesariamente es así. Las personas que viven en contextos vulnerables han resistido, por decirlo, muchas limitaciones y han sobrevivido a un contexto muy desafiante. Entonces, no vamos a hacer una relación lineal entre estar muy afectado, tener vulnerabilidad y tener más síntomas. Yo creo que deberíamos ver cuál es la respuesta que tienen los individuos y la familia. La forma en que nosotros pensamos que puede ayudar a entender esto es la necesidad de generar espacios de encuentro donde las personas puedan conectarse y donde puedan elaborar, conversar, compartir aquello que les está pasando, no desde el punto de vista de poder cambiar aquellas cosas que no dependen de las personas, de una situación que lo supera, sino poder encontrar puntos de encuentro con los otros, puntos de encuentro que les den un anclaje social a lo que les está pasando, que puedan compartir sus momentos difíciles. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces la gente se junta a hablar de una situación difícil. Eh, yo recuerdo haberlo conversado de personas que se juntaban en la salida del hospital por el estado de un paciente, de un familiar que estaba en la UCI, y se juntaban a hablar y por supuesto estaban movidos por el estado de salud de la UCI. Pero en la conversación luego aparecían estos detalles laterales, aparecían las bifurcaciones, y empezaron a aparecer conversaciones divertidas, hablaban de otras cosas, empezaron a hablar del trabajo. Es decir, la posibilidad de hablar también nos abre otras oportunidades que antes no las tenemos. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos decir en términos más generales, sin el ánimo de poder responder a situaciones específicas que habría, digamos, que analizar en su detalle, ¿sí? ¿Aló? ¿Se escucha, Pedro? Sí, hay una pregunta. A ver, hay dos preguntas aquí. Una que dice, desde el psicodrama se habla de movimientos que pueden favorecer la inmunidad psicológica. Bueno, efectivamente, eh, los movimientos lentos, los movimientos ralentizados, los movimientos de oscilación y de balanceo, son movimientos que algunas comunidades gravemente traumatizadas han descubierto que son profundamente sanadoras.
por ejemplo, después del estallido de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, dos autores, creadores, artistas, crearon la danza de la oscuridad, que fue la base de la posterior danza Buto y por lo tanto el teatro Buto. Estos dos creadores eh, eh, fueron los que descubrieron y trabajaron con las poblaciones y las comunidades que existían en ese momento, muchos de estos sobrevivientes desgarrados, con los cuerpos mutilados, con los globos oculares colgando, como ellos mismos lo describen, trabajaban con movimientos lentos, con movimientos corporales muy lentos, muy ralentizados. Lo mismo lo plantea Peter Levine en su trabajo de oscilación y de balanceo para liberar el trauma del cuerpo. No es un movimiento consciente, no es un movimiento que viene, por así decirlo, de la parte cognitiva cerebral, sino viene de las estructuras más profundas del cuerpo. Muchos de esos movimientos también los hemos encontrado en las constelaciones, lo que se llaman los movimientos del espíritu, así los llamó el creador de las constelaciones, Bert Hellinger. Nosotros hemos instalado un dispositivo que se llama Consteladrama. Ahora, yo pienso que eso debe ser presencial. No es necesario el contacto físico. Se puede hacer trabajo corporal en grupos pequeños, con todas las distancias y todas las precauciones que se deban, y con el número de participantes, y se pueden hacer de forma bastante efectiva a través del trabajo con movimientos lentos. Y eso puede ser una posibilidad, pero es presencial, o sea, requiere por lo menos el contacto ojo a ojo, por lo menos ver la pupila, el brillo de los ojos de la otra persona, que a veces en la conexión a través de Internet no se ve, porque la pupila y el brillo de los ojos están mostrando las emociones, cómo se dilata la pupila y cómo se contrae la pupila, algo que solamente lo podemos ver en grupos cuando estamos en forma presencial. Por lo tanto, eso es interesante de investigar. Nosotros hemos trabajado un poco esa línea. Y había otra pregunta parece que es de lo mismo, del psicodrama, parece que se corrió. ¿Cómo? Algo de una psicodramatista que, bueno, ya lo voy a encontrar y voy a tratar de responderla. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo sugerirían trabajar experiencias traumáticas, en particular la vivencia del confinamiento, por el a una persona con indicadores de sintomatología claustrofobia? Bueno, creo que las dificultades de las personas que tienen este tipo de sintomatologías sin duda se pueden agudizar en la medida en que este es un confinamiento generalizado. O sea, lo que hay en la claustrofobia es por la necesidad de estar distante y en la claustrofobia la necesidad de, digamos, de poder salir, digo, de poder mantener un horizonte amplio, y en la medida en que esto no se puede lograr, en la medida en que las personas van a tener que estar confinadas, van a experimentar una intensificación, y por lo tanto vamos a tener que recurrir a medidas que tienen que ver con la imaginación. Yo aquí creo que las medidas relacionadas con la imaginería y la capacidad para modular los afectos desde la imaginación, desde el relato narrativo, desde poder inventar soluciones para expandir, digamos, un poco su horizonte vivencial, sin tener que hacerlo necesariamente, son las que nos van a ofrecer más alternativas. Y cómo trabajar el encuentro con personas que presentan dificultades de aislamiento social. Bueno, cuando nosotros hablamos de encuentro, no necesariamente hablamos de encuentro grupal, hablamos de lo que se produce en la interacción entre dos personas, puede ser. El encuentro
no significa exponerse a una distancia más allá de a donde uno es cómodo y con la cercanía o con la masividad que para uno sea cómodo. El encuentro más bien es una situación donde dos personas se conectan, o uno se conecta con otro. Uno es visto y ve a los demás. Uno se expone y es reconocido y es valorado por los demás. Entonces, en la medida en que esos espacios son seguros, que las personas pueden eh, conectarse con aquellas personas que se sienten más seguras, es posible hacerlo. ¿Sí? Por favor, dice, aterriza en la realidad. Hay pandemias que hacemos ante la necesidad de incertidumbre. Bueno, la verdad es que nosotros no estamos haciendo, digamos, como una intervención de ese para quién habla. Hablamos para las personas que quieren saber cómo abordar los aspectos traumáticos que puede generar una pandemia en el ámbito de nuestra experiencia, que es la salud mental. No pretendemos hablar sobre los aspectos sociales o sobre cómo debe enfrentarse la pandemia. Hablamos de cuál es el efecto que genera para la experiencia de las personas, cómo podemos abordar eso. No es que no tengamos opinión, nos parece muy importante entender qué es lo que está sucediendo, pero consideramos que ese es el alcance de nuestra conferencia y así lo planteamos. Así que eso es lo que queremos compartir. Muy bien. Sí, ¿Hay algo que sí. quieran comentar más? ¿Me escuchas? Te quiero comentar algo. Dale. Hice una pregunta: como psicodramatista visualizo la Sí. importancia de acompañar a los grupos durante y después de esta nueva normalidad de la que tanto se habla en distintos países. ¿Cómo hacer estas sesiones grupales con la herramienta que sea, psicodrama, dramaterapia, constelaciones, sin el contacto cuerpo a cuerpo que tanto nos gusta para el encuentro y que nos aporta? Bueno, efectivamente, se refiere a un encuentro algo presencial y quería hacer un comentario. Mi colega y amiga Natacha Navarro me comentó de España, me comentó que ella haciendo psicodrama en Egipto, pues hacía psicodrama sin contacto social, sin contacto en el fondo, no sin contacto social, psicodrama sin contacto. Por lo tanto, el contacto físico y la distancia, la proxémica, la distancia permitida en las distintas culturas es algo que tiene que ver con el contexto y con el lugar. Probablemente uno puede desarrollar un psicodrama. Yo digo que el tema es verse, es percibir la energía, es percibir a la persona, es percibir el volumen corporal, como lo decía, la mirada, el gesto, la voz, que es muy distinta a como sucede, por ejemplo, cuando uno está a través de un medio de comunicación conversando. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, lo que pasa que probablemente tenga que ser modificado y tal vez tengamos que estar o estamos en presencia de generar nuevos dispositivos con nuevas reglas que tengan y que respeten estas recomendaciones, porque esto puede ser definitivo. Es el tema, que esto podría ser algo definitivo. No es que haya, no es que sea la muerte, por así decirlo, el psicodrama. Yo creo que se va a reformular en forma importante para tener nuevas posibilidades, nuevas perspectivas. Psicodrama sin contacto es una gran posibilidad, trabajo de grupo sin contacto, probablemente otras disciplinas corporales, biodanza, también tendremos que ver qué pasa y tendremos que en conjunto explorar y descubrir. Eso quería. Muy bien, gracias Pedro. Yo creo que vamos a tener que terminar. Eh, Quedan algunas preguntas que son muy interesantes, sobre todo lo que plantean en relación al personal clínico. Entiendo que debe ser el personal de salud. Yo creo que tenemos ahí grandes desafíos. ¿Cómo reparar
las experiencias, no sé si necesariamente traumáticas, pero son experiencias intensas a las cuales hay que darle un lugar. Vamos a tener que buscar maneras de generar esos espacios rituales, espacios de sanación corporal, emocional, social. Necesitamos construir esos espacios donde se genera el rito de la pertenencia, de reconocernos que todos somos miembros de una comunidad y como lo hemos descubierto o constatado ahora, somos todos frágiles, somos todos seres vulnerables, todos podemos morir, todos podemos sufrir una enfermedad y aprender a convivir con eso y a disfrutar del encuentro con los otros. Creo que nos quedan tareas pendientes y si es que es posible, con Pedro tenemos la intención de referirnos a esto más específico que tiene que ver con cómo desarrollar el autocuidado para las personas que están más involucradas en esto. Si podemos realizar una segunda conferencia más focalizada en este tema, les vamos a avisar. Así es que yo creo que nos quedan estos temas que tenemos que seguir pensando y compartiendo con ustedes. Y les agradecemos su participación, agradecemos mucho su interés. Gracias por su comprensión con los problemas de internet. Sé que muchos insistieron, vi que habían intentado 4 veces entrar y lo lograron, lo que significa, digamos, un gran estímulo para nosotros que hayan permanecido a pesar de estas dificultades. Así que muchas gracias a todos y a todas. Estamos construyendo acá nuevos espacios de encuentro y vamos a seguirlos desarrollando para poder enfrentar juntos estos desafíos de la pandemia. Con esto nos despedimos. Pedro, ¿quieres comentar una despedida? Solamente agradecer a las personas que estuvieron y, bueno, también un poco la paciencia para las personas que no pudieron tener un audio óptimo. Y bueno, vamos a mejorar probablemente en una siguiente reunión. Muchas gracias por las personas que han estado presentes. Eso, Cristiano. Gracias, Pedro. Bueno, con esto nos despedimos entonces, amigos y amigas de Chile, de otros países que nos acompañaron. Cuídense y que estén todos muy bien junto con sus seres queridos y sus familias. Con esto nos vamos a comenzar a despedir. No, necesitamos un... Pero fue problema nuestro, ¿no? No, fue problema del sistema. Pero Cristian supo que tenía una... Supo Cristian que tenía una...